Nunca le conté a nadie esta historia, porque nunca pensé que me creerían. Estaba en casa una tarde y me había ido a dormir por la noche. Vivo con mi pareja y dos gatitos, pero ella estaba fuera del estado, viajando por negocios. Me desperté en medio de la noche. No estaba seguro de la hora, pero estaba completamente oscuro. Mi cuerpo estaba helado. De hecho, me gusta que esté fresco cuando duermo, y generalmente tengo una temperatura de alrededor de 70 grados o menos, ya que vivo en el centro de Texas. Pero esto fue diferente. Estaba helado pero envuelto en mantas. Era pleno verano, así que las noches no son frías. Cuando agarré mi teléfono para ver la hora, parecía estar apagado, y presioné el botón de encendido, pero el teléfono no respondió. Como estaba medio dormido, no le hice caso. Salí de mi habitación para ajustar el termostato y noté que los gatos no estaban cerca. Esto fue extraño porque estas bolas de pelo siempre están merodeando en la cama o alrededor de ella. De todos modos, caminé hacia el termostato e intenté ajustarlo. Pero la energía era nula. Y también parecía que la electricidad de la casa estaba cortada. Miré por la ventana de arriba para ver si alguno de mis vecinos tenía problemas con la energía eléctrica. Y noté que todas las luces exteriores funcionaban bien. Desde el momento en que desperté hasta este instante, probablemente pasaron entre 1 y 2 minutos como máximo. Decidí bajar las escaleras para tomar un poco de agua, pero me sorprendí cuando me doy cuenta de que hay un resplandor de luz proveniente del primer piso. Por la situación de mi casa, no pude ver la luz hasta que me acerqué a las escaleras. Esto pareció extraño porque parecía que no había electricidad justo arriba, lo cual no tenía mucho sentido. Empecé a bajar las escaleras y comencé a escuchar un leve zumbido. El ruido tenía un tono alto con pulsos arbitrarios de sonidos bajos, casi como un herbicida amortiguado que alguien estrangula al azar. Mientras sigo bajando las escaleras, veo una figura oscura que se mueve lentamente en la habitación, con la luz al pie de las escaleras. El siguiente paso que doy se siente como si hubiera caído por la lareda de un acantilado o hubiera sido succionado por el suelo. Esa es realmente la mejor manera en que puedo explicarlo, porque no recuerdo qué pasó después de ese momento. Simplemente perdí toda sensación en mi cuerpo. Mi siguiente recuerdo es despertarme nuevamente con el sonido de la alarma de mi teléfono. Todo parecía volver a la normalidad. Me senté en la cama. Los gatos vuelven a ser perezosos a mi lado. Y traté de pensar en el incidente de 2 minutos que ocurrió en medio de la noche. No soy sonámbulo y definitivamente no estaba soñando. La aplicación de mi sistema de seguridad muestra la hora cada vez que se abre o cierra una puerta. Me di cuenta de que mi sistema de seguridad estaba desactivado en la aplicación y que la puerta de entrada se había abierto y cerrado varias veces durante la noche. Saqué las imágenes de seguridad de las cámaras exteriores y me sorprendió saber que no había imágenes de esa noche. Como si los sensores de movimiento reaccionaran a algún automóvil aleatorio que pasaba alrededor de las 10 de la noche. Y luego, lo siguiente, era otro automóvil por la mañana. Entonces alguien o algo entró y salió por la puerta de mi casa, pero las cámaras no capturaron ninguna imagen. Mi vecino de enfrente tiene un buen sistema de seguridad que apunta justo a mi casa, así que le pregunté si podía revisar las imágenes de sus cámaras. Le conté una historia inventada sobre cómo pensé que alguien había irrumpido en mi camioneta. De todos modos, dijo que era extraño, porque cuando sacó las imágenes de esa noche, sus cámaras no grabaron nada. Solo un lapso de tiempo, una vez más.
Mi primer pensamiento fue que estaba sonámbulo y que el recuerdo era un sueño. Pero simplemente no pudo haber sido eso. Cuando miré por la ventana en medio de la noche, recuerdo claramente una camioneta roja estacionada en la dirección equivocada frente a la casa del vecino. Siempre me doy cuenta cuando los autos están estacionados con la rueda izquierda en la acera, porque recibí una multa por esto en el pasado. De todos modos, el camión no estaba ahí antes de que me fuera a dormir, según las imágenes, pero sí estuvo ahí por la mañana. Entonces, el camión estaba en ese lugar cuando lo vi en medio de la noche. Definitivamente me desperté en medio de la noche, frío como el hielo, sin gatos, sin teléfono ni termostato funcionando. Vi el camión por la ventana y luego algo en las escaleras me deformó la realidad. Un par de cosas más eran diferentes en casa. El sistema de seguridad fue desactivado y definitivamente lo activé antes de acostarme. La luz de abajo todavía estaba encendida y estaba completamente apagada antes de irme a la cama. Todo mi cuerpo olía a malvaviscos quemados. Sé que esto es raro, pero en realidad es así como olía. Ya por último, a mi pecera de 55 galones que se encuentra al pie de las escaleras, en la entrada, le faltaban 2/3 partes de agua. En serio, ¿a dónde carajo se fueron más de 40 galones de líquido? Toda el área alrededor del tanque estaba completamente seca y los peces estaban bien. Creo que unos extraterrestres sedientos me jodieron la mente. Tuve una experiencia que duró aproximadamente un año. Un año de eventos extraños que nunca he podido explicar o de los que nunca he podido recordar completamente. Empezó en invierno trabajando en el norte, en un proyecto. Nuestro equipo fue alojado en un motel a 10 minutos de la ciudad más grande de la zona. De alguna manera me pasaron a una cama king size con sofás, una bonita habitación. Nuestros días eran largos, así que usaba los sofás para apilar mi ropa. Había traído toda mi computadora de escritorio y estaba en medio de una discusión masiva con mi ex a través de Facebook a la 1 de la mañana. En algún momento abrí los ojos y estaba sentado encima de una pila de sudaderas con capucha en el sofá. Y eran las 4 de la madrugada. Corrí hacia la computadora. En algún instante, después de la 1 de la mañana, dejé de escribir una oración. La dejé a la mitad. Mi ex había dejado un montón de mensajes durante toda la noche exigiendo que le respondiera. También dejó llamadas perdidas y mensajes de texto en mi teléfono, que todavía estaba al lado del mouse. Pensé que de alguna manera me había desmayado, pero no estaba seguro de cómo terminé encima de mis sudaderas con capucha en el sofá y no simplemente había caído en la cama. Me fui a dormir con normalidad, las 2 horas restantes antes del trabajo. Un par de días después ocurrió un escenario extraño. Mi rutina era que terminábamos de trabajar, regresaba al motel alrededor de las 9 de la noche, me duchaba, me cambiaba y conducía hasta la ciudad para cenar esa noche, en Boston Pizza, el único restaurante abierto hasta tarde, aparte de McDonald's. Así que esa noche en particular seguí mi rutina. Me di una ducha, me cambié y me dirigí a la puerta. Llegué a mi auto y cuando lo encendí, sentí que algo estaba realmente mal. Miré la hora, ya eran las 2 de la madrugada. No tenía idea de cómo había perdido alrededor de 4 horas entre ducharme y subirme al auto. Se sintió muy raro. Todo mi cuerpo se sentía extraño. Me sentía violado, como describiría una víctima de violación. Despertarse después de haber sido agredido mientras estaba desmayado. Te sientes abusado, pero no tienes idea de lo que pasó,
ni un solo recuerdo, ni explicación. Me quedé despierto toda la noche, cagado de miedo, tratando de descubrir qué había ocurrido. ¿Por qué me faltaron 4 horas? Si me había desmayado, ¿por qué no me desperté en el suelo? ¿Por qué me sentía tan vulnerado? En el resto del proyecto no pasó nada más, pero una vez que regresé a casa, empezaron a suceder cosas que eran igual de extrañas. Hay más sobre mis experiencias, pero estos eventos fueron los catalizadores iniciales. En realidad, nunca he descubierto qué ocurrió, pero la mayoría de las personas a las que les he preguntado parecen estar de acuerdo en que tuvieron que ser eventos de abducción. En mi tercer año en la universidad, tuve una experiencia extraña. Primero, algunos detalles. Mi dormitorio estaba pegado al de mi compañera de cuarto, así que tenía que salir del suyo para ir al baño o al pasillo. Ella tenía el sueño ligero, pero yo no era del tipo que salía hasta tarde, así que no importaba. Tuve 2 operaciones normales en mi vida en ese momento y descubrí que mientras estaba bajo anestesia, me despertaba brevemente hacia el final, antes de lo previsto. Si me pica un mosquito, tengo que lidiar con ello durante al menos un mes. No me curo rápido. Una noche tuve el sueño más vívido de mi vida. Me desperté brevemente en otro lugar y luego me volví a dormir. En este sueño, miré hacia la izquierda, miré hacia la derecha y luego volví a desmayarme, como si estuviera en cirugía. Estaba en una camilla de hospital, ligeramente inclinada, de cara a la pared. Había ruido ambiental detrás de mí, y los ecos sugerían que era una habitación muy grande. No había nada siniestro en los ruidos. A cada lado mío, había una hilera de camillas de hospital vacías. A mis pies, justo a mi derecha, 2 personas conversaban sentadas en un banco contra la pared. Uno era una persona con traje oscuro. El otro era... no sé qué era realmente. Era pequeño y vi sus manos, que parecían tener la piel más oscura, grisácea. Estaban hablando juntos muy animados y emocionados, como 2 viejos amigos que no se habían visto en años, y no notaron que me despertaba. No reconocí el diálogo. Aunque no hablo alemán, mandarín o ruso, los reconozco cuando los escucho. Este idioma era totalmente irreconocible, pero la persona del traje lo hablaba con fluidez. Luego volví a dormir. Por la mañana, dije, ese fue un sueño muy extraño, y me dirigí a la ducha. Cuando pasé junto a mi compañera de cuarto, que todavía estaba en la cama, me preguntó, ¿a dónde fuiste anoche? Pensé que eso era extraño. Después de ducharme, comencé a maquillarme y noté algo en mi cara. Me acerqué más y no podía creer lo que veía. 2 líneas, perfectamente paralelas, increíblemente delgadas, increíblemente perfectas. Había un gel duro transparente en la parte superior, y eso es lo que sentí. No había sangre. Mi propio cabello era más grueso que el ancho de los cortes, pero podía ver un poco dentro de mi piel. Esto fue en 1996. Nunca había visto algo así. Hoy en día, diría que fue un corte con láser, cubierto con alguna curita líquida, pero probablemente ninguna de esas cosas existía en aquel tiempo. Pensé que estaba bien, que habría una explicación. Tal vez dormí sobre una grapa o un clip. Hago la tarea en mi cama todo el tiempo. Fui y fregué la almohada en busca de algo afilado, pero no encontré nada. Así que tomé mi aguja de coser, una grapa de alguna tarea y un clip. Los mojé en agua oxigenada y me hice cortes en la cara, similares a los que ya tenía.
Inmediatamente, la sangre brotó y la piel con los 3 objetos quedó irregular, y el ancho de todos los cortes fue más grueso que los cortes de lo que yo pensaba que era láser. Determiné que nada en mi habitación podría haber hecho esos cortes. No tenía un cuchillo exacto, pero sabía que la sangre emanaría de la misma manera si lo tuviera. Me salté mi primera clase mientras intentaba decidir qué hacer. Seguí palpando obsesivamente mi rostro todo el día, asombrada por la perfección de lo que había ahí y cómo pudo haber llegado a estar ahí. Solo había 2 personas en el campus lo suficientemente ricas como para tener una cámara digital nueva, lo que significaba que tendría que pedir prestada la cámara de 35 milímetros de un amigo porque no tenía la mía. Eso significaba que tendría que explicarle a mi amigo y posiblemente a la tienda de fotografía cuando revelaran las fotos. Pero luego, ¿a quién le daría las imágenes? ¿A quién contactaría? ¿Y qué les diría? En aquellos días, si decía siquiera la palabra alien, eras un chiflado. Después de horas de debate mental sentada en el borde de mi cama, dejé de pensar en ello y terminé mis clases del día. Me senté en el borde de mi cama hasta bien entrada la noche, debatiendo, sin saber qué hacer. A altas horas de la madrugada me desperté. Los cortes habían desaparecido, completamente curados, sin rastro de cicatriz alguna. Estuve perturbada durante varios días, pero finalmente lo olvidé. Unos años después, decidí que me iba a hacer un trabajo dental y fui a 2 consultorios diferentes para obtener cotizaciones. Ambos tomaron una radiografía facial completa. Hacía mucho que había olvidado mi loco sueño y aquellos cortes. Hasta que me senté frente al primer técnico de rayos X y señalé una cosa extraña que aparecía encima de mis dientes. Le pregunté si estaba mirando una imagen reflejada en el espejo, porque estaba en el mismo lado donde estaban mis cortes, en lugar del lado opuesto. Me dijeron que no, que la radiografía era una imagen real, no especular, por lo que el lado derecho de la imagen correspondía con el lado derecho de mi cara. Señalé aquella imagen casi cuadrada sobre mis dientes y pregunté qué era eso. ¿Es solo una anomalía de los rayos X? No pareció molestarle. Supuse que eso significaba que había algún daño o irregularidad en las placas de rayos X y lo dejé pasar. Luego fui al segundo dentista, ortodoncista, y me hice otra radiografía. Ya lo has adivinado, ¿verdad? El cuadrado estaba ahí, exactamente en el mismo lugar. Esta vez ni siquiera intenté entablar una pequeña charla educada ni andar por las ramas. Señalé la placa y dije, ¿qué es eso? Esta vez el técnico me miró raro y dijo, es una anomalía de rayos X. Luego se acercó más a mí y susurró, los vemos todo el tiempo. De una manera que me puso la piel de gallina. No sabía qué más decir, así que me quedé en silencio. Podría ser que los negativos, las placas o cualquier cosa que usen para rayos X se dañaron exactamente en el mismo lugar y exactamente con la misma forma. Quizás, supongo que no sé mucho de rayos X. Después de eso, reflexioné sobre mi situación. Esto es lo que sé. Hacemos esto todo el tiempo con otras especies. Los perseguimos en helicópteros, les disparamos dardos tranquilizantes, les tomamos la temperatura rectal, tomamos muestras de sangre, estampamos etiquetas de radio en los oídos sin importar si duele o el trauma del evento, o si sus amigos peludos los condenarán al ostracismo más tarde, porque tienen algo raro en la oreja. En mi situación, estaba claramente bien atendida, si es que realmente sucedió. Alguien estaba ahí como una especie de representante en mi nombre. Me trataron de tal manera
que si no tuviera un metabolismo extraño, ni siquiera habría sabido lo que pasó. Nunca sentí dolor. Mi corte sanó casi instantáneamente. Si se tratara de algún tipo de etiqueta de radio, impulsada por la investigación con el fin de recopilar datos, preservar el hábitat o las especies, como lo haríamos nosotros, lo hicieron con mucha más consideración hacia mí que hacia otras especies de nuestro propio planeta. No sé qué podría pasar si me hicieran otra radiografía 20 años después. Intento mirar cuando paso por la seguridad del aeropuerto para ver si aparece algo en la imagen que vemos en la cabina, pero no veo nada. Curiosamente, estoy de acuerdo con esto. Creo que podría ser simplemente ciencia, nada nefasto o malvado. Desearía que me hubieran pedido mi consentimiento primero, pero supongo que es difícil pedir consentimiento cuando se supone que ni siquiera existes. Algo me pasó en 2005. Estaba viviendo en un lugar apartado con mi mamá. Tenía 15 años. Había estado hablando intermitentemente con esta chica durante semanas, y en aquella ocasión estábamos conversando por teléfono. Era justo antes de que oscureciera, cuando esta chica me dijo que si iba a su casa. Ella se escabulliría afuera para pasar el rato conmigo, tan pronto como sus padres se fueran a la cama. Por suerte, ella solo vivía a unos 3 kilómetros de distancia, y yo tenía una bicicleta. Era un adolescente cachondo. No tardé mucho en decidir, en ese mismo momento, que iba a hacer ese viaje. Por suerte, mi madre siempre se acostaba muy temprano también. Ella me envió un mensaje de texto después de las 10 de la noche, diciendo que sus padres ya se habían ido a la cama. En ese instante, salí para su casa. Mientras ando en bicicleta por estos oscuros caminos rurales, veo casi exactamente lo que varias personas han descrito y visto. Luces brillantes de color naranja en una formación triangular estaban ahí colgados todavía. Me detuve por un segundo para ver mejor, porque había algunos árboles obstruyendo mi vista, y comenzaron a verse más grandes cuanto más los miraba. Empecé a sentir una sensación realmente extraña que solo puedo describir como algo similar al vértigo. Me desmayé por completo. Cuando desperté, todavía estaba al costado del camino, pero no donde estaba antes. Me confundí mucho y no pude entender en dónde me encontraba. Saqué mi teléfono para ver la hora. Está muerto. Mi bicicleta no se encuentra por ningún lado. Empecé a avanzar por el camino en lo que pensé que era la dirección por la que había venido, y de repente me di cuenta de dónde estaba. Me encontraba en dirección opuesta a mi casa desde donde comencé. Estaba en el mismo camino, justo al otro lado. Me di la vuelta cuando me doy cuenta de esto y corro a casa. Cuando llegué a casa conecté mi teléfono. Eran las 2 de la madrugada y tengo un montón de llamadas perdidas y mensajes de texto de esta chica que me preguntaba en dónde me encontraba. Me acosté y caí como piedra en pozo el resto de la noche. Al día siguiente, llamé a la chica y le conté todo lo que pasó. Ella sonaba escéptica. Le pregunté a qué hora me llamó la primera vez, anoche, después de que me fui. Ella dijo que llamó alrededor de las 11 y que no pudo comunicarse. Yo me fui poco después de las 10. Sé que mi teléfono tenía la batería casi llena porque estaba en el cargador antes de salir de casa. Encontré mi bicicleta más tarde ese mismo día, en el mismo lugar donde recuerdo haberme detenido. Simplemente estaba tirada al costado de la carretera. Recuerdo haber tenido sueños realmente locos y un fuerte dolor de cabeza que duró un par de semanas después de que esto ocurriera. ¿Sabes algo? Después de las primeras semanas,
yo ya no tenía muchos sueños, aunque no estoy seguro de si está relacionado con lo que viví. No puedo decir con seguridad que fueron extraterrestres o abducción o lo que sea, pero seré honesto. Normalmente no soy un tipo ansioso, pero estar solo, afuera, por la noche, me asusta muchísimo desde entonces. Mirar fijamente al cielo nocturno me produce ansiedad cuando estoy solo. Ni siquiera estoy seguro de querer saber qué fue lo que pasó. Mi padre contaba esta historia repetidamente, con una mirada tan seria que nunca supe si era un mito. Pero cuando le pregunto a mi abuela, ella también lo recuerda claramente. Mi abuela era conocida en aquel entonces simplemente como madre, y tenía 3 hijos, uno de los cuales era mi futuro padre. Vivían en medio de la nada, en Michigan, perdidos entre árboles y la tranquilidad. Preparándose para un fin de semana sin los niños, mi abuelo estaba dejando a los pequeños con la familia cercana. Cuando regresó, la casa estaba a oscuras. Esa oscuridad espeluznante donde todo parece inquietante y te sientes solo. Pasaron una buena velada a pesar de sus malos pensamientos y no tuvieron ningún problema para conciliar el sueño. Tampoco tuvieron problemas para despertarse, ya que fueron despertados por destellos brillantes a través de la pequeña ventana individual de su habitación. Rápidamente se dirigieron a la cocina, donde abrieron la puerta trasera para ver qué estaba causando esa luz. Mi abuelo, que quería ser valiente, le dijo a mi abuela que diera un paso atrás, y cuando abrió la puerta trasera, aparecieron más colores brillantes. Una variedad de colores cuidadosamente colocados en un círculo de forma extraña, flotando justo por encima del suelo. Mientras sus ojos se adaptaban a estos inhumanamente brillantes luces que destellaban abruptamente, notó que provenían de una especie de avión deforme, casi con la forma de una pelota de fútbol, solo que un poco más redondo, pero todavía se parecía a la forma desnuda de una pelota deformada. No podía decir de qué color era este objeto, y menos de qué material estaba hecho, debido a los colores brillantes y parpadeantes que provenían de él. Era lo suficientemente pequeño como para caber entre los árboles, pero lo suficientemente grande para poder trasladar una familia pequeña. De pronto, notó que algo caminaba hacia él, sobre 2 piernas, 2 pies, como un humano, aunque parecía estar desnudo. No parecía tener genitales por lo que vio, pero todo lo demás era muy humano. La cabeza alargada, los ojos saltones, pero probablemente podría pasar por un humano deforme. La criatura caminó hacia él y extendió su mano como un saludo, pero en lugar de moverse, lo hacía hacia adelante y hacia atrás como un movimiento ondulatorio. Su mano estaba quieta, como si esperara un saludo. Sin saber qué hacer, mi abuelo se quedó quieto hasta que notó que mi abuela se había unido a él afuera y estaba presenciando todo esto también. Al ver su rostro, se dio cuenta de que no estaban soñando. Una vez que la extraña criatura humana bajó la mano, apareció otro de su especie, caminando hacia la misma plataforma en la que estaba parado su cómplice, sobresaliendo del avión. Estaba sosteniendo lo que parecía ser una especie de sustancia plana. La criatura original la tomó y comenzó a ofrecérsela a mis abuelos. Nerviosamente, mi abuelo se acercó a él, pero la criatura se retractó y en cambio se acercó a mi abuela. Ella miró a mi abuelo, dudosa en aceptar aquel misterioso regalo, pero finalmente lo hizo. Parecía blando, redondo, como un panqueque, pero más grande. Las criaturas sacaron otra sustancia y comenzaron a comerla. Miraron a mis abuelos esperando que ellos también comieran.
Sin pensarlo, cada uno arrancó un trozo y se lo comió, dándose cuenta de que debía estar hecho de algún tipo de trigo o grano, pero ninguno que hubieran visto aquí, en la tierra. Un grano extraño y diferente. Después de ver a mis abuelos probar su panqueque, hicieron otro saludo y se retiraron al avión. La plataforma desapareció con ellos y los colores parpadeantes comenzaron a desvanecerse en el cielo. Yo siempre les preguntaba, ¿qué hicieron con la tortita? ¿Se lo dieron al gobierno? ¿Informaron algo de su encuentro? Pero tanto mi padre como mi abuela dijeron en ese entonces que hubiera sido difícil denunciar algo sin que todos pensaran que estaban locos. Nunca pude conocer a mi abuelo para escuchar su versión de los hechos, pero tengo el extraño presentimiento de que no estaban contando una historia inventada. Esto va a ser largo y muy difícil de explicar. Y para aclararlo, no pensé que me hubieran secuestrado, pero mi amigo sí lo cree. En aquel entonces yo tenía unos 15 años. Todas las noches, un chico al que llamaré Juan y yo nos escabullíamos alrededor de la medianoche y regresaba a casa entre las 4 y las 5 de la mañana, antes de que nuestros padres se despertaran para ir a trabajar. Una noche en particular, acabábamos de escaparnos y era alrededor de la 1 de la madrugada. Nos dirigimos a mi patio trasero, nos tumbamos en el trampolín, miramos las estrellas y platicamos como siempre lo hacíamos. Si estás en una habitación ahora mismo y miras a tu alrededor, verás las 4 esquinas definidas donde se unen el techo y las paredes. Puedes ver como una forma cúbica, el borde de la pared, luego la segunda pared, lo mismo con el techo. Puedes ver cada superficie plana de manera individual. Bueno, el cielo hizo eso mismo. Pasó de mirar las estrellas a parecer un cubo de cielo. Desde la esquina sureste del cielo llegó este ovni gigante. Me refiero a enorme, como si ocupara una cuarta parte de todo el cielo. Ambos lo miramos en silencio. No hizo ningún ruido, incluso mientras se movía. Y mientras giraba, solo flotaba, recto. El giro no lo hacía como imaginas que lo hace un frisbee. Los lados simplemente giraban mientras se movía. Supongo que no importa cómo se veía, pero Juan y yo teníamos los ojos puestos en ello. No dijimos una palabra, tampoco señalamos para mostrarlo. Cuando empezó a venir hacia nosotros, ambos volteamos a vernos, sin insinuaciones, sin hablar, sin contacto visual. En total sincronización, nos pusimos boca abajo y nos quedamos lo más planos y silenciosos que pudimos. Ahora, esquivar algo suena totalmente normal e intuitivo, pero eso no era lo que era. Era literalmente casi como telepatía. Puedo recordar que tuvimos una conversación mental sobre: quédate quieto y no nos verá. No lo hagas. Muévete. Lo vimos hacer una extraña forma de letra C en el cielo. Y aunque se sintió totalmente en cámara lenta, solo pudieron haber sido unos minutos porque creo que ambos contuvimos la respiración todo el tiempo. Ahora, la parte más extraña. Tan pronto como se perdió de vista, de la nada, amaneció. Literalmente acabábamos de llegar al patio y sé que era la 1:15 de la mañana porque lo comprobé. Pero en el momento en que nos sentimos liberados de estar acostados, todo fue muy brillante. Eran como las 7:30 u 8 de la mañana. No recuerdo haber hablado con él en absoluto después, aparte de hacer contacto visual y luego hacer una pausa para ir a nuestras casas antes de que nuestros padres se dieran cuenta de que no estábamos ahí. Unas semanas después, tal vez incluso meses, estaba hablando con la novia de mi hermano sobre lo que pasó. Aparentemente a ella le gusta mucho ese tema de lo paranormal, pero también estaba completamente aterrorizada.
Ella dijo que el hecho de que parecieron unos minutos, pero de repente fueron 6 o 7 horas, hace pensar al 100% que fuimos secuestrados. Ella hablaba en serio. Hice una broma sobre cómo debería ir a hipnoterapia para desbloquear los recuerdos, y ella se quedó inexpresiva y me dijo: "No lo hagas. Las personas que fueron secuestradas están traumatizadas por lo que les pasó. Incluso sufren de trastorno de estrés postraumático". Al día siguiente me envió un mensaje de texto acerca de que no podía dormir. Creo que la abducción es un poco exagerada y ella vio demasiados documentales de Discovery Channel. Pero la extraña pérdida de tiempo todavía me irrita. Sé que lo que vimos fue 100% real. Extraterrestres, no lo sé. Secuestro o abducción, tampoco lo sé. Y tal vez nunca lo sabré. Estaba acampando en un camping en North Georgia con algunos amigos. Comenzaba a llover a cántaros, así que todos dejaron sus tiendas de campaña en el bosque y decidieron alquilar una de las cabañas del lugar para que todos durmieran. Decidí que dormiría en mi auto porque querían quedarse despiertos hasta tarde y yo estaba cansado de andar en kayak todo el día. Me desperté cuando dejó de llover y hacía un poco de frío en el auto. Había olvidado mi saco de dormir en la tienda. Revisé la cabaña para ver si quedaba espacio, y la luz estaba encendida. Todos estaban profundamente dormidos. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. No quería meterme y molestarlos, así que decidí caminar hasta mi tienda en la oscuridad con una pequeña linterna. Para llegar a mi tienda, tuve que pasar por la de todos los demás. La mía era la última, y aún así estaba al menos a 50 pies de la tienda anterior. Cuando entré, me cubrí con mi saco de dormir y me preparé para descansar las últimas horas antes de que saliera el sol. A no más de 10 o 15 minutos de haber entrado a mi tienda, comencé a escuchar ligeros susurros justo al otro lado de la puerta. No entendí el idioma. Según recuerdo, era indescifrable. Ningún idioma que hubiera escuchado con anterioridad. Justo cuando comenzaron las voces, 2 orbes aparecieron juntos fuera de la tienda. No eran el mismo resplandor que produciría una linterna, y ambos eran de 2 colores diferentes, que hasta donde pude notar, no estaba bien definido. Simplemente era colorido. Los susurros por fuera comenzaron a discutir más fuerte entre ellos, pero aún así en un tono silencioso. A medida que los susurros se hicieron más fuertes, las luces comenzaron a girar alrededor de la tienda. No era un movimiento que se podría hacer con las linternas, y en ese instante me di cuenta de que tampoco se escuchaban pasos. Me descubrí y me arrodillé en el suelo de la tienda preparándome para que se desabrochara la cremallera como en una película de terror, y estaba dando vueltas en mi mente sobre qué opción tomar. Estaba más aterrorizado que nunca. Era pelear o correr. Las luces giraron más rápido y las voces se hicieron más fuertes, pero aún entrecortadas y susurrantes. Mi mente se aceleró y estaba sudando a pesar del frío. Y entonces, sin más, las luces se apagaron como un interruptor y los susurros cesaron, y nada más reinó el silencio de un bosque vacío. Me quedé ahí lo más quieto que pude y no me atreví a salir de la tienda hasta que salió el sol. Fue y sigue siendo el momento más aterrador de mi vida. Espero que esto tenga sentido. Nunca lo había contado antes. Curiosamente, recién fui al estreno de una película de terror y había una escena en la que había voces susurrando en el bosque, y se me puso la piel de gallina. Era idéntico. Primero, quiero decir que este puede ser o no un encuentro humanoide.
Puede que simplemente haya estado soñando, pero si es así, nunca he tenido un sueño tan lúcido o realista. En mis sueños, casi siempre me siento obligado a realizar mis acciones, pero en esta situación recurrente, tengo el control total y puedo sentir y oler todo. Esto ocurrió por primera vez cuando tenía unos 11 o 12 años, lo que sitúa la historia alrededor de 2009 o 2010. Realmente no puedo recordar cuál. Solo sé que fue en ese momento cuando frecuentemente me quedaba con mi bisabuela. Poco antes, mi bisabuelo murió de cáncer. La casa de la bisabuela está en el noroeste de Georgia, en el condado de Chattanooga. Bastante rural, según la mayoría de los estándares. Solo un par de miles de personas alrededor. De todos modos, en aquel entonces me había estado quedando con mis bisabuelos. Su casa era bastante grande y estaba en un vecindario muy rural de aproximadamente 4 casas, todas dispersas al final de una carretera, cerca de un bonito lago y un parque. Alrededor de la 1 de la madrugada, decidí levantarme de la cama, caminar por el largo pasillo hasta la sala de estar y tomar un vaso de agua de la cocina que básicamente conecta directamente con la sala. Caminé por el pasillo como de costumbre, pero cuando me acerqué a la entrada, sin puerta, instantáneamente sentí que algo andaba mal. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado y la luz de la luna que entraba en la sala desde nuestras grandes ventanas no se veía del todo bien. Entonces comprendí lo que estaba tan mal. Las luces de la sala estaban encendidas, pero en cierto modo no tanto. Había una luz amarillenta como si alguien hubiera apagado las luces como de costumbre, pero no era la misma con la que siempre había crecido. Estaba un poco apagado. De todos modos, caminé unos pasos hacia la esquina, pensando que había descubierto qué era lo que tanto me molestaba. En el centro de la habitación, a unos 6 o 7 pies de mí, había una figura alta con una capa oscura. A su izquierda y derecha, había 2 figuras mucho más pequeñas, pero parecieron desaparecer tan pronto como les presté atención. Ni siquiera puedo estar seguro de cómo eran. Los más pequeños eran la forma alienígena gris clásica, de la que ahora soy consciente. Pero cada vez que intentaba mirarlos, simplemente se desvanecían hasta convertirse en una forma indescriptible de algo que parecía estar ahí con mi vista periférica, pero al enfocarlo bien, ya no. La mejor manera en que puedo describirlo es si una forma se volviera estática, como la que verías en una pantalla de televisión, o si hubieran sido dibujos, los habrían garabateado apresuradamente. Mis ojos se dirigieron de la figura alta a ellos, pero desaparecieron. Y luego, de regreso a la figura alta. Esto fue todo lo que pude hacer antes de que el alto fuera alertado, aparentemente, porque desapareció. El ser alto era de algún modo mucho más desconcertante que los otros 2. Cuando lo miré desde atrás, era increíblemente alto y llegaba hasta el techo. Tuvo que encorvarse un poco para no golpearse la cabeza. Aunque eso fue lo más extraño. Visto desde atrás, su capa negra solo se extendía hasta la altura de una persona muy alta y terminaba. Pero cuando se giraba, era mucho más alto. Era como si su cabeza fuera totalmente invisible desde atrás. Ahora bien, este ser es lo más importante de toda esta historia. Se da vuelta y es como si todo a mi alrededor se hubiera deformado. ¿Recuerdas cuando dije antes que todo parecía estar mal o fuera de lugar? Este sentimiento se intensificó en varios órdenes de magnitud tan pronto como se dio vuelta. De alguna manera, pareció ganar varios pies de altura y me estaba mirando. Parecía muy sorprendido de que yo estuviera ahí. El sonido pareció desvanecerse por completo, pero recuerdo exactamente a qué olía.
No pude identificar ese olor en ese momento, pero después de pasar los siguientes meses visitando a mi bisabuelo en el hospital y luego yendo a su funeral, puedo afirmar que era el olor a muerte. El tipo de olor que solo se encuentra en lugares donde hay gente muriendo. Es muy particular. No es un hedor horrible, pero puedes sentir su morbilidad. Es como si el aire se espesara. En el momento en que se giró y me miró, sucedieron dos cosas. Primero, quedé paralizado instantáneamente. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía estar de pie. No sentí que estaba ahí y no pude evitar pensar que no debería estar ahí. Tuve una sensación abrumadora instantánea de que no debería estar en ese lugar en ese momento. Lo segundo que pasó es que vi su rostro. Era muy parecido a lo que se consideraría la cara alienígena gris estándar, aunque increíblemente blanca. No era un blanco brillante, sino una forma de blanco anormalmente pálido, solo que un poco tenue, sin imperfecciones, sin pelo, sin variación de coloración. Tenía una cabeza grande en forma de cono, boca pequeña, pequeños agujeros en la nariz, pero sus ojos almendrados eran absolutamente horribles. No creo haber visto nunca nada tan remotamente perturbador como eso. Parecía no pertenecer a este plano existencial, como un objeto 2D o 4D que existe en un mundo 3D. Solo podía ver su rostro y el resto de lo que supuse que era su cuerpo debajo de su capa negra. Lo peor vino después. Parecía simplemente mirarme con alguna forma de curiosidad y pánico, mientras yo todavía estaba paralizado literalmente por el miedo. Luego, sacó un brazo largo del costado de su capa, con dedos delgados y alargados. Inclinó su cuerpo hacia mí, como alguien que fuera a agacharse para recoger algo. Su boca pareció expandirse increíblemente para su cabeza. Su mano se acercó más a mí, y justo cuando tocó mi cara, perdí el conocimiento y me desperté a la mañana siguiente. La parte más aterradora de todo el calvario fue lo que sentí cuando me vio. Estaba seguro de que me iba a matar, pero no de la forma esperada, como si me apuñalaran o me dispararan. Cuando me vio, sentí que cada parte de mí sería absolutamente aniquilada. Soy ateo, y todavía lo era en ese momento, pero sentí que por ese breve instante tenía un alma y él me la iba a robar. Es un sentimiento de pavor tan inmenso pensar que incluso más que tu propia vida, tu existencia está a punto de convertirse en nada. Cuando me desperté, no todo estaba como cuando me fui a dormir o cuando me desperté originalmente para tomar un poco de agua. Eso es lo que más me asusta hasta el día de hoy, confirmándome que esto no fue un simple sueño. Aunque originalmente me había ido a dormir a mi cama en una habitación al final del pasillo desde la sala de estar, me desperté en el sofá de la sala. Era muy temprano en la mañana, probablemente alrededor de las 6 o 7, a juzgar por la luz del exterior. Así que regresé a mi habitación y me metí en la cama. Solo después de llegar a mi habitación, recordé lo que me acababa de pasar. Me sentí absolutamente mortificado. Me cubrí bajo una manta y esperé hasta que escuché los sonidos de mi bisabuela cocinando tocino en la cocina. Fue entonces cuando salí de mi habitación y regresé a la sala. Avanzaré rápido. Unos 2 años después, mi bisabuelo ya no estaba. Ya era un poco mayor y seguí soñando con el ser alto que vi esa noche. Tenía estos sueños con cierta frecuencia y cada vez me despertaba sudando frío, por lo general sin poder dormir durante el resto de la noche. Los sueños fueron más frecuentes poco después del primer encuentro, y todas las noches, durante 4 noches seguidas, lo seguía soñando.
La segunda vez que lo vi fue muy parecido a la primera. Me levanté de la cama alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Esta vez fui a la cocina a buscar un Dr. Pepper en lugar de agua. Alrededor de las 3/4 del pasillo, recordé lo que había sucedido aquella noche y al instante me quedé paralizado. Podía sentirlo cerca de nuevo. Podía sentir el aura de mal que había sentido originalmente justo antes de la primera vez que los vi. Intenté darme la vuelta y volver a escondidas a mi habitación o a la de mi bisabuela, o con mis abuelos que habían venido a vivir con nosotros después de la muerte de mi bisabuelo. Aunque no pude darme la vuelta, me sentí absolutamente obligado a continuar hacia la sala de estar. Era como si no tuviera otra opción, pero de repente me sentí muy bien con la idea, como si estuviera tranquilo a pesar de lo que sabía que me iba a pasar. Efectivamente, en la sala estaba el alto, pero ya estaba frente a la entrada de la sala. Después, donde yo caminaba, y esta vez no estaba acompañado. En esta ocasión tampoco olió. No había olor, pero podía escuchar un leve zumbido que sonaba como si viniera del exterior. Vivíamos cerca de una autopista, por lo que podría haber sido un automóvil, pero no parecía tal. Él sabía que yo estaba ahí, y estoy bastante seguro de que fue él quien me calmó y me obligó a entrar a la sala. Parecía mucho más accesible esta vez, pero hizo exactamente lo mismo que antes. Me estudió por un momento con una pequeña sonrisa y luego me puso a dormir con su mano. Nuevamente me desperté en el sofá. Cuando desperté, me sentí menos horrorizado por lo sucedido y más curioso por saber por qué me había elegido a mí. Recuerdo claramente sentirme como si el destino me hubiera atrapado para verlo varias veces, como si estuviera seguro de que volvería a suceder, lo quisiera o no. A lo largo de los años, nunca recordé claramente haberlo vuelto a encontrar, pero aparecía en mis sueños. Me mudé 2 veces y él seguía ahí cada 4 o 6 meses. A veces era una aparición singular en mis sueños. Otras, era hasta 3 noches seguidas la que lo soñaba. La cuarta noche después de haber tenido el tercer sueño, me quedé despierto, sentado en la sala de mi nueva casa, esperando verlo, pero nunca lo vi. En cambio, me desperté, todavía en la sala de estar, pero boca abajo contra mi sofá, con las piernas en alto, la parte superior de la espalda en el suelo y la parte inferior apoyada en el borde del cojín del sofá. Varias mantas estaban esparcidas al azar a mi alrededor y mi ropa interior estaba alrededor de mis rodillas por alguna razón. Supongo que me noqueó antes de que pudiera verlo. Y él hizo... No sé lo que hizo. En todo este tiempo, no tengo idea de qué estaba haciendo realmente o por qué me elegía a mí. Todavía estaba muy nervioso cada vez que él se encontraba en mis sueños. No he vuelto a soñar con él en casi 2 años, pero publico esto porque recientemente tuve un sueño con una entidad diferente. Estoy bastante seguro de que fue uno de los seres más pequeños que estaban con el alto en el primer encuentro. Era un pequeño extraterrestre gris que vestía una capa de color rojo opaco, casi granate. Me saludó y en pocas palabras terminamos hablando de muchas cosas. Me habló del destino final del mundo que sucumbe a los problemas ambientales si no detenemos la contaminación. Me habló de los países del mundo que se están formando superpotencias, eclipsando a la mayoría de las naciones más pequeñas. Una de ellas formada por los Estados Unidos, la otra de Rusia y 1 o 2 más provenientes de Australia y sus tierras circundantes, o tal vez de algún lugar a poca distancia de la costa del sur de Brasil. No estoy 100% seguro, pero sí recuerdo a los Estados Unidos y a Rusia. Luego le pregunté si podía compartir información tecnológica conmigo, y me dijo que sí podía.
pero que sería limitado y que solo se le permitiría mostrarme algunas cosas. Le pedí una fuente de poder ilimitado y me dibujó un diagrama. Me pareció un diagrama eléctrico de algún tipo, pero sabía que no tenía sentido, por lo que podría ser algo completamente diferente. Fue hace un tiempo, así que no puedo estar 100% seguro del diagrama exacto. Tal vez pruebe algún tipo de hipnosis para recordarlo mejor. Lo que sí sé, sin embargo, es que en ese lugar había una especie de símbolo diagonal, similar a una resistencia. Había algún tipo de estructura que parecía una bombilla en el lado derecho, y sé que había una serie de cuadrados con líneas superpuestas a la izquierda. Entonces, eso termina la historia por ahora. En cierto modo espero mi próximo encuentro, ya que el encapuchado del sueño me dijo que nos volveríamos a encontrar. Realmente, quiero saber qué está pasando. Es posible que no haya podido transmitir completamente lo que sucedió y lo que experimenté, ya que lo escribí con prisa. Pero si tienen alguna idea de lo que me pasó, por favor, coméntala. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.